Cordial saludo amigos, ¿cómo están? Los invitamos a su espacio a que podamos interactuar y podamos conocer de todos estos temas ambientales y andar un poco de todos estos temas que son tan importantes para el desarrollo de nuestra vida y que a veces olvidamos y dejamos de lado. Mi nombre es Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental, especialista en temas ambientales. Ahí vamos a ver mis datos en pantalla para que podamos tener una relación de pronto un poco más cercana y podamos interactuar un poco de estos temas. Hoy vamos a hablar de un tema que es, como todos, como siempre hablamos de estos temas tan importantes, vamos a hablar de cambio climático. Yo quiero que nos acerquemos un poquito a este idea, digamos, que a veces vemos en los medios de comunicación o que nos dicen de cambio climático, qué es, qué significa el cambio climático, por qué se da y por qué, digamos que se está hablando día a día de este tema. Bueno, vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Qué es el cambio climático y por qué ahora se habla tanto de esto? Si nosotros analizamos y si nos ponemos a ver en las noticias y en nuestro entorno lo que la gente dice, vemos que el clima como tal ha venido cambiando poco a poco. Entonces, ¿por qué se da esto? A veces, si nosotros hablamos y pensamos de pronto en tiempos antiguos y nuestros antepasados, por ejemplo, ¿qué hablaban? Si hemos tenido la oportunidad de pronto de hablar con nuestros abuelos o con nuestros padres, siempre va a entrar ese tema. Vamos a decir, bueno, ahora como que hace más calor que antes, o el clima, esa idea de pronto y ese dicho popular de el clima está loco. ¿Por qué? Porque el clima cambió y ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Anteriormente el clima como tal era más estable, ¿sí? Había unas temporadas secas y unas temporadas de lluvia que eran estacionarias y que eran estables. La gente digamos que dependían, las actividades que generaban dependían de ese clima que era bastante estable. Pero poco a poco eso ha venido cambiando y entonces nos preguntamos por qué. Vamos a analizar primero en nuestro país cuáles son los factores condicionantes al clima. Nosotros vivimos en un país, Colombia, que se encuentra dentro de una zona en la Tierra que se llama la zona tropical. La zona tropical se caracteriza porque tiene un clima a lo largo del año que es bastante estable. Acá digamos que no tenemos estaciones como los países del norte o los países del sur, como Europa, por ejemplo, que está hacia el norte, Estados Unidos, esos países están hacia el norte y tienen un clima que tiene unas estaciones. Hay 4 estaciones, que es el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Entonces, cada una de estas estaciones tiene unas características climáticas que son, digamos, más estables y se conocen de cuándo a cuándo van. En el sur, pues también en la parte sur, en Argentina, en Chile, también tienen esas características, tienen esa característica climática de las estaciones. El clima en la Tierra está condicionado por la acción del Sol. Es el principal factor que afecta y que determina cuáles son los climas. En las zonas donde hay estaciones es básicamente por la posición del Sol y cómo los rayos del Sol llegan y cuál es la posición de esa zona frente a nuestro astro rey. Entonces eso es lo que determina las estaciones. Y en las zonas tropicales también lo determina el Sol. ¿Cómo? Porque pues es un clima estable porque el Sol, digamos, y los rayos del Sol como tal llegan de una manera más constante a lo largo del año. Entonces ese es el factor fundamental por el cual el clima cómo se genera y cómo se determina el clima en determinada zona de la Tierra. En la zona tropical hay otros factores que afectan el clima como tal, que puede ser la altura sobre el nivel del mar y otro es el régimen de lluvias. Eso básicamente, si volvemos a lo que hablábamos ahorita de nuestros abuelos, ellos tienen una visión de cómo se comporta el clima a lo largo del año. Entonces hay unas temporadas secas, hay otras temporadas en las cuales están presentes las lluvias y eso era, digamos, cómo se comportaba el clima anteriormente. Ahora vemos, y lo vemos ahora
digamos, tenemos una incidencia mayor en que esos regímenes no son tan exactos, han venido variando. Entonces hay unos fenómenos, si vemos de pronto en las noticias que hablaban del fenómeno de la niña, del fenómeno del niño. Entonces estos fenómenos realmente lo que hacen es hacer unos cambios en esa variación, en esos regímenes de lluvias y en esos regímenes de temporadas secas. Entonces, anteriormente estos fenómenos se daban muy esporádicamente, cada 20, 30 años. Ahora vemos que casi todos los años tenemos uno de estos fenómenos, y no es el fenómeno del niño, es el fenómeno de la niña. Entonces, ¿por qué? Entonces empezamos a analizar qué pasa, por qué está cambiando el clima como tal. Vemos, por ejemplo, que las lluvias y las temporadas de lluvias son mayores, digamos que permanecen por más tiempo, y son lluvias más intensas. Vemos que aguaceros son, digamos, mucho más intensos, y las temporadas secas también tienden a ser más intensas, a que duren más tiempo y a que las temperaturas sean mayores. Entonces ahí empezamos a analizar por qué se dan estos cambios, por qué el régimen climático ha venido variando a lo largo de los años. Entonces, pues esto tiene una razón, digamos que y está desarrollada con las actividades humanas. Entonces el hombre ha venido generando un proceso de industrialización y un proceso de utilización de elementos que empiezan a afectar la tierra de una manera digamos a una gran escala, que afecta el clima. ¿Cómo lo afecta? Entonces, básicamente el factor más importante y que afecta el clima como tal es la atmósfera. Entonces el hombre, si nosotros analizamos, empieza a generar unos procesos industriales que empiezan a emitir una serie de gases a la atmósfera. Entonces, en una atmósfera primitiva hay unos gases específicos, unos gases que, digamos que de los cuales está constituida la atmósfera, y ayudan a que los rayos del sol penetren a la Tierra y se refracten también. ¿Cómo funciona el rayo cuando entra a la Tierra? Entonces tenemos nuestro planeta, los rayos del sol entran, pegan con la Tierra como tal. Antes de pegar, pues algunos son absorbidos por esa capa y esa atmósfera que hay. Esa atmósfera como tal ayuda a absorber cierta parte de esos rayos para que no lleguen directamente. Y posteriormente, lo que hace el sol como tal en la Tierra es calentarla. Calienta la Tierra porque el sol, esos rayos vienen, digamos, con una actividad, una capacidad calórica que lo que hace es calentar la Tierra. Entonces, ese calor, generalmente lo que hace naturalmente la Tierra es irradiarlo, sacarlo de ahí. Entonces se calienta en la temporada en el día, y en la noche se irradia hacia el exterior. Entonces se enfría. Ese es el proceso natural como tal. Entonces se calienta en el día, los rayos entran calentando la Tierra, y en la noche la Tierra se enfría porque los rayos se van hacia el exterior. Entonces ese es el tema natural. Y lo que hablábamos ahorita, la atmósfera es absolutamente importante para que este sistema funcione. Entonces, asimismo el Sol funciona para generar el clima, el clima en últimas, que después genera las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida. Nosotros necesitamos del calor del Sol, nosotros, de las plantas, todos los seres vivos que hacemos parte de este planeta, entonces necesitamos de ese calor, pero no puede ser un calor excesivo. Por eso hay un régimen de calor y frío que es necesario en el ciclo día-noche. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, volvemos al tema, que empezó a hacer unas afectaciones, digamos, en esa capa que existe en esa atmósfera. Entonces, el proceso industrial como tal, la revolución industrial, la utilización de combustibles fósiles, de carbón, de petróleo, subproductos del petróleo, todas esas actividades generan una serie de contaminantes que son expulsados en la atmósfera y que en últimas terminan cambiando las condiciones de esta atmósfera. Entonces, ese equilibrio que había antes en la Tierra naturalmente, en los cuales los gases estaban en un equilibrio que permitían
que ese sistema funcionara como les comentaba anteriormente. Entonces empieza a cambiar el régimen y las características y las concentraciones de los gases presentes en la atmósfera, entonces empezaron a modificarse, porque el hombre empezó a generar contaminación y a generar una serie de factores que cambian esos gases en la atmósfera, los modifican. Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar las concentraciones y las cantidades y los gases como tal dentro de la atmósfera, ese régimen se cambia. Ya, primero, los rayos que entran a la Tierra, hay un gas que es el ozono. Él lo que hace es filtrar esos rayos solares y ayuda a que entren de una manera, digamos que los filtra, ¿sí? Es más o menos una explicación fácil. Entonces, los gases que el hombre ha generado ha disminuido la cantidad de ozono presente en la atmósfera. Entonces, eso lo que hace es que los rayos entran más directo. Entonces, calienta más la atmósfera, calienta más la superficie terrestre. Entonces, ahí es la primera afectación como tal. Entran más directos, entonces genera digamos que este proceso como cual la Tierra se caliente más. Entonces, ahí vemos por qué empieza a generar el cambio climático. Y posteriormente a eso, otro tipo de gases que hay dificultan la irradiación de ese calor en la noche. Entonces generan como una capa, como una atmósfera creada por nosotros, en los cuales ese calor que llegó en el día no puede salir en la noche, como hablábamos ahorita, que era necesario también que se enfriara en la noche. Entonces no permite que en la noche se enfríe la Tierra. Entonces, por eso se empieza a generar el cambio climático. Es así como a grandes rasgos, pues, porque pues, hay muchos otros factores en cuanto al cambio climático. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? Básicamente es aumento en el régimen de lluvias, inundaciones, por ejemplo, los fenómenos como los tornados, los huracanes, estos se generan también por esa variabilidad climática, porque el régimen de vientos está estrechamente relacionado con el clima. Básicamente los vientos lo que hacen son corrientes de aire que van desde unas zonas cálidas a unas zonas frías o viceversa, y en últimas el cambio climático ha hecho que todo esto cambie. Básicamente pues eso es lo que quería darles el día de hoy. ¿Qué es esto del cambio climático? ¿Cómo podemos combatirlo? De pronto en otro programa más adelante lo vamos a desarrollar, pero básicamente tengamos en cuenta que hay una serie de gases y de actividades humanas que nosotros afectamos directamente. Entonces vemos que, por ejemplo, todos los gases que nosotros, los automóviles, las industrias, pues tienen una afectación directa hacia la atmósfera y obviamente ayudan a ese cambio climático. Ahí vemos que, por ejemplo, una de las afectaciones más importantes es que el deshielo de los polos va a hacer que las zonas costeras se pierdan. Hay ciudades que aparecen en esas costas que pueden tender a desaparecer por ese cambio climático. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud. Vamos a analizar un poco más, a desarrollar el tema de pronto más adelante, pero empecemos a mirar qué es esto del cambio climático y cómo podemos nosotros contribuir a que el efecto sea menor. No se les olvide de pronto visitar nuestro canal Hogar TV Channel, donde aparece este programa, los demás temas que hemos desarrollado y otros temas que son muy importantes. Ahí van a aparecer mis datos también para que podamos de pronto tener una comunicación un poco más estrecha y si necesitan algún tipo de asesoría en el tema ambiental, con mucho gusto. Mi nombre es Juan Mendoza, no se les olvide y nos vemos en una nueva oportunidad.